Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos al Diálogo de la Mañana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ya lo vio usted a nuestro primer invitado. Vamos a saludarlo para luego ver una nota de introducción. Está con nosotros don Rafael Francisco Goches, es docente y también escritor salvadoreño, con quien vamos a hacer un análisis de la realidad del país. Don Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis, y buenos días a la audiencia. Pues vamos a estar en este espacio tratando de ejercer la ciudadanía con algún análisis que pueda ayudar a comprender un poco lo que está pasando en la coyuntura nacional. Sin duda, esto es interesante. Para ponernos en contexto de los temas que vamos a abordar, entre ellos una reciente encuesta presentada sobre el pasado proceso de elecciones. Vea. De cada 100 personas. Entre el 20 al 30 de abril, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA realizó una encuesta postelectoral con 1.273 respuestas válidas, y entre los resultados brindados están que un 79.8% de las personas votaron el 4 de febrero, y en relación a las elecciones presidenciales, un 83.2% votó por Nuevas Ideas, 5% por el FMLN y 2.8% por Arena, y donde un 70.5% de los encuestados dijeron estar muy satisfechos con su decisión de voto. Las elecciones del 4 de febrero representan la voluntad del pueblo. 79.6% dice que sí, 16.2% dice que no, básicamente porque consideran que hubo fraude. En relación a las elecciones de diputados, un 62.2% de personas estaban muy satisfechas con la decisión de voto, y en relación a las elecciones municipales del 3 de marzo, un 55.2% dijo estar muy satisfecho. 27 de cada 100 salvadoreños declaró en esta investigación que había brindado su apoyo en las urnas para consejos municipales al partido Nuevas Ideas. 7.4 se decantó por Gana, 5.3 por el PDC. En cuanto a la confianza de los resultados de las elecciones, un 63.2% de los encuestados dijeron confiar, mientras que un 35.7% dijeron sentir desconfianza. Informó para Diálogo 21, Luis Mendoza. Bueno, ahí está una encuesta recién presentada ayer y vamos a entrar al análisis de esta. Justamente, don Rafael, ¿cómo podemos analizar este último dato? La confianza de la población en el proceso electoral, más del 63% ha dicho que procesos limpios. Sí, en general, fíjate que esta encuesta tiene, digamos, es coherente con los resultados que la misma casa encuestadora, el YUDOP, había venido dando antes de las elecciones, y por supuesto otras encuestas también, ¿verdad? Sí. En ese sentido es importante, creo yo, que la oposición, especialmente esa oposición que todavía está en negación, ¿verdad? Tome en cuenta que este dato pues mata de alguna manera el relato del fraude, ¿verdad? El relato del fraude, porque si tú ves las gráficas, al preguntarle a las personas por quién votó, tanto para presidente como para diputados y consejos municipales, pues de alguna manera coinciden con los resultados reales que se dieron en las urnas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también hay que considerar que a la misma oposición no le conviene estar en esa o mantenerse en esa fase de negación. Tienen que salir de ahí, ya, porque si siguen pensando, si siguen manifestando o invocando la figura del fraude, definitivamente no tienen ningún margen de mejora para ellos. Sí, este análisis será importante para los partidos políticos de oposición si se quieren replantear. Claro, ellos también tienen que entender que es un ejercicio de realismo. Ajá. Prácticamente, es un ejercicio de realismo. También hay algunas gráficas en esa encuesta. Cuando se les pregunta a las personas las palabras o los adjetivos o digamos qué conceptos vienen asociados con el hecho de mencionarle ciertos partidos políticos, es bastante interesante que
la inmensa mayoría de personas, cuando se les pregunta o se les menciona a los partidos tradicionales, Arena y FMLN, son opiniones bien negativas. Sí. Entonces, a nivel de percepción, también estos partidos tienen que tomar en cuenta eso. Yo, digamos, particularmente en mi análisis... Y perdón, lo interrumpo porque, por ejemplo, Arena dice, la pregunta de la encuesta iba específica como, dígame la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha el nombre de este partido. Arena, 73.2% palabras negativas. Este es lo que aparecía. Bueno, palabras negativas e incluso palabras soeces. Hay Sí. un pequeño porcentaje que se añade, ¿verdad? Robo, corrupción, ladrones, fraude, mañosos, mentirosos. El cúmulo de palabras que aparece en la mente o la percepción de la población que fue consultada. Claro, y esto pues es, digamos, lo que se ha venido teniendo en los últimos años. Es decir, es interesante para mí analizar lo siguiente. Arena y el FMLN ya hace ratos que no están en el ejercicio del poder en el Ejecutivo, digamos, en ese órgano del Estado. Sí han estado en Asamblea Legislativa, en alcaldías y en otros. Pero es interesante que la imagen de ellos se ha venido deteriorando sin estar gobernando. Porque en FMLN aparecen palabras como pasado, guerra, corrupción, ladrones, fraude, robo, mal trabajo, partido acabado. También 75.4% de palabras negativas. Claro, entonces ese dato es interesante. También por ahí hay otra gráfica donde se pregunta por quién votó esta persona en el 2019, 2021 y por quién votó ahora. Y también de parte de Arena y el FMLN ha habido mucha deserción o migración de votantes. ¿Ya? Sí. Eso también es interesante. Entonces es ahí donde yo vuelvo a una propuesta que desde el inicio de este año he estado manteniendo, y es qué le conviene a la oposición. Si todavía van a estar pensando Arena y el FMLN que son capaces supuestamente de refundarse, de reformarse, o si, como digo yo, que lo más conveniente para ellos es que ellos mismos entiendan que su ciclo ya pasó y que tomen la opción de disolverse para, de alguna manera, limpiar la mesa de la oposición y que surjan nuevas figuras. Porque con este dato de percepción tan negativa, como te repito, sin haber estado en el ejercicio sin haber estado gobernando, pues entonces es bastante difícil que lo puedan lograr. Difícil poder recuperar la confianza de la población al tener esta percepción. Claro, y también... poco o nada podría significar, un cambio que hagan de estructura, de marca. Sí, lo que pasa es que los partidos políticos, esos partidos políticos tradicionales, comenzando por el FMLN, tiene un problema que no es tanto de cambio de imagen o cambio de persona, sino que es un problema en su misma esencia. El FMLN siempre se definió como un partido, digamos, revolucionario, socialista, y ahí pues hay un tema ideológico. Ahí hay un tema ideológico que en ninguno de los candidatos o de las personas que están proponiéndose para dirigir... Secretario general, en este caso el señor Manuel Flores, Simón Paz. Ni el señor Paz, ni el señor Flores, ninguno de ellos he visto yo que esté planteándose salirse de ese esquema ideológico. Más bien estarán pensando en mantenerse ahí o, digamos, hacer algunos malabares para suavizar un poco la imagen, precisamente esa imagen de anclados en el pasado, en los 70s, de ideologías obsoletas. Entonces ahí es donde yo no veo que el FMLN tenga mucho margen para progresar. Y en el caso de Arena, miren, el caso de Arena, yo lo he venido diciendo desde hace rato, es un partido que ya no representa a los sectores que solía representar
y que le dieron origen y sentido a su misma existencia. Ahorita Arena se está representando, las personas que están dentro de Arena se representan a ellos mismos. Y al ver justamente esta lámina sobre lo que la población votó, por ejemplo, por presidente, prácticamente así quedaron los resultados. Y justamente eso, FMLN 5%, Arena 2.8%, bajo el oficialismo de un 83.2% que la población le da. El resto de partidos apenas si sumarán un 1% más. Difícil replantearse para la oposición como tal. Y hablando de estos dos partidos históricos, antagonistas que quizá su ciclo pasó, decía, y que existían o coexistían en un momento, pero ya para los tiempos actuales ya no corren. Ciertamente, ese es el punto de entender de una persona o un grupo de personas o un partido político, llegar al punto de entender que su ciclo ya terminó, sería un ejercicio de madurez y de realismo político, y también hacerle, digamos, un gran servicio, el hecho de apartarse ellos mismos por su propia voluntad, hacerle un gran servicio a una nueva oposición que saliera. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo. Por supuesto, ellos no están pensando en ningún momento en disolverse o en disolver el partido o en retirarse de la política, sino que están saliendo con un discurso que ya lo hemos escuchado antes. Refundación, renovación, bueno, pero que hasta la fecha es una cosa que no ha calado en la población, y la población tampoco, vamos a decir que, o vamos a recurrir a un argumento que se oye bastante en estos mismos sectores de la oposición. La población no es que esté, digamos, engañada o hipnotizada por la propaganda. O sea, la población sabe distinguir dentro de su sencillez en algunos casos, o dentro de su realismo en otros casos. La población sabe distinguir, y si no les está concediendo a estos partidos tradicionales la oportunidad de resurgir, pues por algo será, porque una traición, así lo veo yo, una traición de la magnitud que hicieron Arena y FMLN durante tantos años, no es algo que la gente vaya a olvidar. O sea, se acabó el encanto, hasta ahí llegaron, y también hay que ver un poco la historia del país. Nunca, jamás un partido que estuvo en el poder y que perdió el poder ha regresado, ¿verdad? Y eso también es una sentencia histórica. Un dato interesante para tomarlo y retomarlo, y también ver que este momento ideológico quizás, Rafael, ¿ha caducado? Sí, ciertamente. Bueno, mencionaste una palabra importante, el momento ideológico. Sí. El FMLN y Arena son partidos que nacieron y existieron a partir de ciertas ideologías, ¿verdad? Específicamente en aquella batalla que se daba en la Guerra Fría, comunismo, anticomunismo. Eso es lo que le dio sentido a ellos, ¿ya? Pero ese concepto, comunismo, anticomunismo, derecha, izquierda, son conceptos que ya muchísimos analistas y muchísima gente está viendo que se quedaron en el pasado, pues. Es decir, ahorita en el mundo contemporáneo difícilmente vas a poder entender la realidad a partir de la dicotomía izquierda-derecha. Ahorita quizás son otras las cosas que están surgiendo. Para algunos podrá ser, digamos, el debate sobre el progresismo o el conservadurismo, que no necesariamente son izquierda-derecha, ojo, ¿verdad? Para otros podrá ser el surgimiento de nuevos liderazgos, y entender esos nuevos liderazgos a la luz de las características de la época en las que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces esto me lleva también a otra gráfica que apareció ahí, y es el hecho del peso que tiene el liderazgo del presidente Bukele en la elección. Hay una pregunta bien interesante que dice que le preguntaron a la gente si hubiera votado por la bandera de Nuevas Ideas de no haber sido Nayib Bukele el candidato, y la mitad de la población dijo que no. Lo que te está diciendo, mire, es la figura y el liderazgo del presidente el que arrastra, digamos, a sus diputados, el que le genera esa votación a los diputados, y
En ausencia de ese liderazgo que llamara el voto para los alcaldes, ahí vienen las carencias de nuevas ideas y la caída de la votación también en esos otros casos. Sí, y para estos partidos políticos, para coexistir, necesitaban, por ejemplo, y volvemos al tema antagónico de Arena, FMLN, derecha e izquierda, necesitaban que fuera uno fuerte para que el otro también pudiera tener este peso. Y partiendo de eso, actualmente el oficialismo no tiene un contrapeso o una corriente opositora que pueda decir, replantearse para equiparar esta fuerza. Sí, yo lo que creo es que en el caso de Arena y de FMLN había digamos, no voy a decir un acuerdo tácito, pero sí ellos prácticamente entendieron que la fortaleza de ellos, estuviera uno con más diputados o menos diputados, estuviera uno en el Ejecutivo y otro en la oposición, la fortaleza de ellos estaba en la capacidad de bloquearse mutuamente. Sí. Esa capacidad de bloquearse mutuamente y digamos, salirse de la lógica política y social de que, si bien es cierto, el hecho de tener un contrapeso, ¿verdad? El que uno tuviera, digamos, el Ejecutivo y el otro pudiera bloquear algunas cosas en la Asamblea que representaba un contrapeso, sí, se suponía que ese contrapeso iba a ser para ponerse de acuerdo en beneficio de la sociedad. Pero eso no ocurrió, históricamente no ocurrió. Lo que ocurrió es que ese contrapeso lo utilizaban para más bien tener una participación en cierto tipo de beneficios o prebendas entre ellos mismos, olvidándose de la sociedad. Entonces yo creo que ese esquema se rompió definitivamente en las elecciones 2019, 2021 y 2024. Lo que tenemos ahora es un escenario, yo creo que bastante extraño, no solamente en la historia nacional, sino que a nivel de muchos países, y es que la gente optó por darle todo el poder, entiéndase, todo el poder ejecutivo, legislativo y por derivación, en la elección de funcionarios de segundo grado, también el judicial, darle todo el poder a la figura y el liderazgo del presidente Bukele. Entonces, ese hecho de no tener una contraparte o un contrapeso, ese gran poder, por supuesto que tiene riesgos, sí, pero también hay que entenderlo en el contexto de dónde venimos, que el poder se lo repartieron entre aquellos partidos tradicionales para negociar entre ellos sus propios beneficios. Ahora la gente dijo, bueno, no queremos eso. Ahora la gente dijo, vamos a confiar en esta persona, porque realmente ahorita la confianza no parece que sea tan institucional, sino a que un proyecto político como no tal. la confianza es en la persona. De hecho, digamos a nivel institucional, mientras más se aleja el partido o la gestión de un funcionario de la figura del presidente y de las políticas que este presidente ha implementado o de las líneas de acción, mientras más se aleja, más cae en la preferencia. Eso es así. Entonces, este escenario es un escenario nuevo, prácticamente es un partido sin una oposición, sí, que le haga contrapeso, y de ahí es donde aparecen los riesgos y temores, ¿verdad? Sí, ¿cómo manejar la responsabilidad que esto conlleva? La población les ha dado todo en la mesa, pero el manejo de este poder también conlleva una responsabilidad. Claro, todo poder definitivamente es una gran responsabilidad, y a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, volviendo al tema, es la confianza en una persona. Estamos hablando de un liderazgo de ese nivel. Entonces, ¿cuáles son los controles que puede tener la población? Fíjate que esto tiene que ver mucho con los tiempos digitales en los que estamos viviendo. Tiene que ver mucho con eso. Hay muchos que dicen el poder sin control es extremadamente peligroso y puede llevar a todo tipo de abusos, pero hay que considerar acá que el control
ahorita, en este momento, en realidad lo está ejerciendo la ciudadanía a través, aunque para muchos les cueste aceptarlo, pero a través de medios de expresión digitales. La ciudadanía con los medios digitales tiene una voz, y esto se ha comprobado en repetidas ocasiones que situaciones o circunstancias que se denuncian y que representan la voz de una ciudadanía, no la voz de 3 o 4 personas que siempre están en, digamos, en una actitud de, más que de críticos, yo diría de haters. No, me refiero a, digamos, cuando la ciudadanía se expresa a través de estos medios digitales, a través de las redes, el poder reacciona. Sí. Y el poder reacciona para atender esa demanda de la ciudadanía. Lo hemos visto repetidamente. Sí, y este punto podría ver estos cambios históricos también. No necesariamente ahora tiene que salir una marcha, una manifestación, un movimiento de masas a las calles para levantar su voz, y a través de un dispositivo móvil puede generar un movimiento sumamente amplio que pueda cambiar decisiones. Claro, lo de las marchas, fíjate que eso es algo que, por lo menos en el país, yo creo que el poder de las marchas como para cambiar decisiones, yo me atrevería a decir que la última gran marcha que cambió grandes decisiones en el país fue con aquel tema hace 20 años, quizás, con aquel tema de la privatización de la salud. ¿Sí? Así es. La marcha blanca. La marcha blanca, sí. Yo creo que ahí es hasta donde yo recuerdo la última vez en donde la ciudadanía, a través de marchas de esa magnitud, logró cambiar alguna decisión. Pero todavía, incluso en esa época, te repito, no estaban los medios digitales como están ahora. Pero ya últimamente el concepto de salir a marchar, pues no ha funcionado. Bueno, a la oposición no le ha funcionado reiteradamente. ¿Y esto ya no conecta con la población? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que no, porque incluso alguien puede decir, ok, la oposición ha fracasado en sus convocatorias de marchas, pero incluso marchas progubernamentales tampoco han tenido las convocatorias a los que nosotros estábamos acostumbrados en la historia del país, ¿ya? Entonces, como que la gente sí se expresa, pero se expresa de otra manera. Y también la gente ha entendido que, mira, este tema de las marchas es también muy manipulable. Es decir, si tú tienes presupuesto para contratar 100 buses e ir a traer a la gente por todo el país, puedes armar una concentración. Puedes armar una concentración, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto es representativa? ¿Verdad? Sí me parece que hay algún tipo de marchas que todavía tienen algo de convocatoria, pero no son marchas necesariamente políticas con fines electorales, sino que, por decirte algo, con esto de los movimientos LGBT, es una marcha que tuvo una convocatoria bastante más grande, muchísimo más grande que cualquier marcha que haya tenido la oposición. ¿Ya? Entonces ese es un tema digamos, de derechos, ese es un tema polémico, sin duda, ¿verdad? Y vuelve al tema quizás de conciencia. Claro, pero hay mucha gente que va a apoyar esas causas y no necesariamente porque esté en ella implicada, aunque claro, muchas de estas marchas se han querido politizar o decir, jalar agua para su molino, pero esas marchas tuvieron, o sea, cada año parece que están teniendo más convocatoria, ¿ya? Por el tema de reconocimiento de derechos, aunque es polémico, repito, pero el punto es que quizás hay marchas que pueden ser por temas ecológicos, ¿verdad? Sí. Hay marchas que pueden ser por temas de medio ambiente y quizás la gente se siente más capaz de expresarse de esa manera que en marchas de contenido político. Sí, para poder visibilizar un problema social, una denuncia puntual como tal, y no representar corrientes ideológicas, digamos, en las calles. Ha cambiado, y esto lo deben de analizar también los institutos políticos, quienes busquen generar liderazgos en este país. Sí, de hecho, es una cosa que muchos de los dirigentes o incluso las cabezas pensantes de la oposición
se han quedado muy rezagados. El primero que entendió el poder de las redes sociales definitivamente es Nayib Bukele cuando no era presidente. Y lo ha llevado donde está. Exactamente. En algún momento hubo alguien que dijo, creo que cuando alcanzó 1 millón de seguidores en Facebook o algo así, ya hace varios años, hubo alguien incluso que llegó a decirlo de una manera que puede sonar, no sé, quizás a veces un poco soberbia, pero alguien de sus allegados dijo, es que Nayib Bukele tiene 1 millón de seguidores en Facebook, puede hacer lo que él quiera. Lo dijo esta persona. Y a partir de ahí, definitivamente la estrategia comunicacional y de activismo y de propaganda ha superado a la oposición, pero digamos, sobradamente, pues. Ya la oposición, hasta hoy es que la oposición está comenzando a entender eso. Lleva una década adelantada en este tema. El gran descubrimiento de Manuel El Chino Flores, si no me equivoco, en la última semana de campaña, fue visibilizarse con The Front y el Chinese Flowers. Y ese es un fenómeno que sí se visibilizó. Ahora habría que preguntarse ¿cómo se traduce? Si esa visibilización fue por simpatía, por antipatía, por memes o por lo que sea. Sí. Pero fíjate, lo vino a descubrir casi una década después. Y en el caso de Arena, todavía no lo han descubierto, creo yo. No he encontrado una persona que pueda aprovecharse de ese creo nicho. que no. Muy bien, interesante el análisis que estamos realizando. 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, este es Diálogo. Gracias por estar con nosotros, y es que sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico. Por eso lo invitamos a que pueda tomar Café Rico, el café perfecto a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a continuar con más. Conversamos con Rafael Goches, es escritor, también analista, docente de nuestro país. Hablando de esta nueva realidad política, hablando de este nuevo poder, de esta nueva configuración y lo que se le dio en las urnas al oficialismo, nuevas ideas con una configuración actual en la Asamblea Legislativa que no necesita de ningún otro partido para tomar decisiones, ya se ha conformado. ¿Cuál va a ser la función de la Asamblea Legislativa en torno al parlamentario, el parlamentarismo? ¿Va a cambiar también la realidad o de lo que hemos venido acostumbrados? Sí, ahí para responder tu pregunta me voy a referir un poco a cómo se manejó esto de la Asamblea Legislativa desde la época de los 80, la Guerra Civil. Como no había un partido político que tuviera una hegemonía tal que no tuviera necesidad de pactar con otros partidos políticos en la Asamblea Legislativa para darle gobernabilidad al presidente que estuviera en ese momento, llámese Duarte, Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Tony Saca, Funes, Sánchez Serén. Entonces, la Asamblea Legislativa se convirtió en el sitio de la negociación política por antonomasia. Yo creo que eso es natural y está bien, pero se olvidaron de una cosa muy importante, y es que la Asamblea Legislativa, si bien las diferentes fuerzas tenían que pactar, pero se olvidaron de escuchar al pueblo, se olvidaron de llevar los intereses de la gente a esas discusiones, y poco a poco, cada vez más, se fueron haciendo discusiones para repartirse beneficios y prebendas, hasta llegar a niveles realmente indignantes, pues, que con el correr del tiempo así fue. Hay un indicador que demuestra, a mi juicio, demuestra este reparto de prebendas. A nivel de discurso, esta gente podía estar en desacuerdo, se decían cosas, hubo sesiones penosas en la Asamblea Legislativa donde se repartían insultos de todo tipo, pero había algo en lo que siempre estaban de acuerdo, y era en contratar
más asesores, cada vez más asesores y más asesores, ¿verdad? La herencia que dejaron ellos para la actual, incluso la pasada asamblea, la herencia que dejaron fue que el diputado, cada diputado o diputada no solamente tenía su salario, pues un salario bastante elevado, sino que tenía una cantidad, creo que son como $14,000, para contratar asesores y asistentes, ¿verdad? Entonces, y ahora hay una diputada que ya está pidiendo que se eleve esa cantidad. Curiosamente, una diputada de oposición, ¿verdad? Entonces, en eso siempre se pusieron de acuerdo las asambleas anteriores. Y todos sabemos, porque incluso ya hay personas procesadas por esa situación, todos sabemos que esos asesores, esos $14,000, no iban 100% como salarios a asesores y asistentes, sino que los diputados, muchos de ellos tenían la costumbre de que les pedían prácticamente comisión, ¿verdad? Hay un diputado que está procesado por eso, ¿verdad? Contratar gente y decirle, bueno, de tu salario a mí, por haberte contratado, me vas a dar tanto y me vas a dar tanto. Entonces, todo ese tipo, bueno, plaza fantasmas, ¿verdad? Vehículos cada vez más caros, ¿verdad? Cada vez más lujosos. En eso siempre se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando entra la asamblea con mayoría calificada de Nuevas Ideas en 2021, ellos reciben esa herencia. La gente ha estado presionando porque le bajen privilegios a esos diputados. La gente ha estado cuestionando. Entonces, un reto de esta asamblea, porque digamos 2021 se puede entender que la urgencia de esa asamblea y la prioridad era siempre apoyar al presidente para darle gobernabilidad, pero la gente ya está presionando, desde hace rato está presionando, y esta asamblea tiene, ese es un primer reto, ¿verdad? Quitar muchos de esos privilegios que las asambleas anteriores le heredaron, ¿verdad? Luego, en cuanto a que esta asamblea no tiene una necesidad de estar negociando con otras fracciones políticas, vaya, se ha reducido el número de diputados. Sí. Entonces, el reto de esta asamblea es ser una asamblea más activa. ¿En qué sentido más activa? Como te dije antes, la función de la Asamblea de 2021 era prioridad apoyar al presidente, ¿verdad? Entonces, iniciativa que venía de Casa Presidencial, pues ya se sabía que pasaba pues casi sin discusión, ¿verdad? Y nadie... De hecho, se criticó el uso de dispensa de trámite por este tema. Ajá, exactamente. Pero ahora que son menos diputados, y al ser menos diputados, teóricamente tendrían que haber sido mayores los filtros para llegar ahí, incluso dentro de las internas de Nuevas Ideas. Al ser menos diputados, al ser menos comisiones, y también al ser como menos novedoso, digámoslo así, el hecho de para Nuevas Ideas estar en una asamblea que prácticamente tener el control. O sea, todos los diputados de Nuevas Ideas del 2021 eran novatos, digámoslo así. Ahora que ya tienen esa experiencia, pueden ser más activos y pueden ser más propositivos, ¿verdad? Definitivamente no se va a ver bien por parte de la población que se siga percibiendo una asamblea legislativa que reciba las propuestas de Casa Presidencial a través, por supuesto, de los canales legales que son sus diputados, y que todos lo estén haciendo por dispensa de trámites o sin mayor discusión, ¿verdad? Entonces tiene que haber una mayor capacidad de los diputados para proponer o para sugerir incluso o para hacer observaciones. Entonces tiene que ser una asamblea, ojo, una asamblea que pueda ser más activa o que pueda deliberar más. No significa, y en esto que no se equivoca la oposición, no significa que la asamblea le va a estar haciendo el trabajo a la oposición, no, sino que tiene que ser, pues es una asamblea con más capacidad para la discusión dentro de las mismas líneas de las políticas que quiere implementar el Ejecutivo o que provengan de la misma asamblea. Debería justamente eso, incluir participación ciudadana, esta Asamblea Legislativa, en la toma de decisiones bajo este mismo lineamiento que va a ir dando ya no solo gobernabilidad, pero también soluciones a los problemas que le están demandando al presidente. Para mi criterio,
todo el tiempo laboral que un diputado o diputada no esté en la asamblea, ya sea en comisiones o en plenarias, o no esté en su partido reunido por alguna discusión, todo tiempo que no sea ese, debería ese diputado estar o en territorio para conocer y escuchar a la población, o tener también una oficina en su departamento, en el departamento al cual representa, donde pudiera también la gente llegar. No para decir, no en el sentido de ser un diputado, entre comillas, de beneficencia, ¿verdad? Que va a tener una fila de gente que le van a estar pidiendo, mire, ayúdeme con esto, ayúdeme, o sea, que le vayan a pedir dinero. No, sino que gente que le vaya a plantear situaciones, que le vaya a plantear necesidades. Fíjate que yo recuerdo a un diputado de La Libertad, que es el único que yo he visto, asambleas de hace como 2 o 3 asambleas, el diputado Francis Habla. Él tenía una oficina del diputado Francis Habla, y donde la gente podía llegar a plantear cosas. Entonces ellos deben tener mecanismos para estar en constante escucha y monitoreo de qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente y qué es lo que la gente exige, ¿verdad? Esto deberá pasar, hablando de esta nueva configuración, también por las nuevas alcaldías. Escuchar más a la gente, aunque ahora mismo podríamos decir tienen un problema bastante grande administrativo que deben de cohesionar para el trabajo municipal. El papel también de las municipalidades en este acercamiento, que debería de ser el primer, tal como su nombre dice, gobierno local, el primero en tratar de resolver temas comunitarios. Sí, lo que pasa es que las alcaldías, digamos que sí, como que se hubieran puesto de acuerdo muchos de ellos para entrar de la peor manera posible. En este caso, en los nuevos municipios se han conocido todo tipo de escándalos por recetarse salarios exorbitantes, no apegados a la realidad, porque se han cuestionado también algunas conductas de algunos regidores o concejales, e incluso de algunos alcaldes. Digamos, todo este tema de las alcaldías, a mí lo que me pone a pensar es, al reducirse de 262 a 44 municipios, yo creo que eso fue una medida muy atinada, pero ya con los 44 municipios me pongo a pensar en lo siguiente. Existirán en el país 44 liderazgos, 44 personas que se puedan decir líderes y que cumplan las características de un funcionario público, principalmente la honestidad, lo que la Constitución dice como moralidad y honradez notoria, y que además de eso tengan las habilidades administrativas para gestionar territorios más grandes de los que estaban acostumbrados. Entonces me pregunto, ¿existirán 44 personas que puedan formar 44 equipos de trabajo que sean eficientes? Ese es un cuestionamiento interesante, porque en muchos casos la gente aquí estaba acostumbrada a que, pues sí, poner al alcalde y su grupo de amigos, a veces eran municipios muy pequeños, ¿verdad? Y por supuesto con la tradición que se tenía, como no rendían cuentas y como siempre había algún tipo de excusa, pues entonces ahí la iban pasando, ¿verdad? Entonces venía un alcalde, venía otro, no había mayores cambios, la gente muchas veces llegó a perder la esperanza, pues, de que las alcaldías pudieran funcionar de otro modo. Hoy no, hoy son 44, al ser 44 quiere decir están en el centro de atención, están más vigiladas y se cuestiona eso que te decía. Porque muchas veces, es decir, el punto de meterse de candidato a alcalde o concejal no es simplemente por estar en un partido. Eso ya quedó más que demostrado. El partido puede ser el partido del presidente, pero si la gente ve que es ineficiente, la gente lo quita, ¿verdad? Incluso ahorita que entraron otros, en lugar de digamos, nuevas ideas, perdió algunas alcaldías, entraron otros partidos. Pues lo primero que hizo la gente, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Verdad? Bueno, hasta un alcalde detenido hay, ¿va?
prácticas digamos, insólitas de matonería, de mandarle quemar las cosas a la gente, ¿verdad? Entonces, y la gente no se va a quedar callada, la gente te va a presionar, la gente te va a denunciar, y entonces los alcaldes pues ahorita tienen que estar conscientes de la gran responsabilidad, o como dice la gente, pues el lío en que se han metido. Ajá. Y saber responder. Estas primeras semanas, Rafael, un mal mensaje iniciando, digamos así, con pie izquierdo, con temas administrativos, por el tema salarial, pero ¿se ha visto alguna luz en municipios que busquen proponer? ¿Hay liderazgos locales que ya están diciendo ordenemos esto, o todavía es muy prematuro? Yo creo que ha pasado muy poco tiempo, porque ajá, sí hemos visto algunas cosas positivas. Algunos alcaldes o alcaldesas que han mandado a investigar o hacer auditorías, o han presentado incluso documentos para que se investiguen prácticas de posible corrupción. Sí. Eso lo hemos tenido. Pero una vez más, eso positivo que hemos visto te destapa algo negativo que ha estado ocurriendo. Y ha estado ocurriendo, pues quién sabe por cuánto tiempo, ¿verdad? Luego también, con esto de los consejos plurales, que a mí me parece quizás una cosa, yo podría decir, una de las mejores ideas y prácticas que si se le cabe destacar a las asambleas anteriores, fue aprobar precisamente lo de los consejos plurales, porque ahí la gente que está, o sea, muchas cosas se han conocido, muchas prácticas o cuestionamientos se han conocido en las alcaldías porque los concejales que no son del partido que ganó, las han sacado a la luz, ¿verdad? Y eso aplica para todos los partidos. Sí. Entonces, yo creo que ahorita todavía es prematuro como para decir sí, tal o cual alcaldía está haciendo bien las cosas, pero los signos positivos es que han comenzado pues a sacudir un poco el palo, como dice la gente, incluso de exalcaldes de su mismo partido, que eso es importante. El estar en el mismo partido nunca jamás debe ser garantía de encubrimiento ni de impunidad. Interesante ese planteamiento. Y de cara a lo que se viene, estamos a un par de días ya de un nuevo periodo presidencial, de la investidura del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato. ¿A qué le debería apostar en este segundo gobierno? Mira, eso ya está explícitamente dicho. Lo que la gente pide es el tema económico. Eso ya está, los funcionarios, el mismo presidente lo ha expresado. El despegue económico, que como he dicho, es mucho más difícil que derrotar a las pandillas. Porque las pandillas, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar hasta ese nivel de un estado paralelo? Tardaron 30 años. 30. Pero ¿cuánto tardó la economía en producir los niveles de pobreza y exclusión social? Décadas. Muchísimas más. Se viene prácticamente desde los inicios de la historia de El Salvador como país independiente. Entonces, el despegue de la economía es el reto explícito, y saben que es difícil, pero también que si trabajamos todos en esa dirección, es algo que se puede comenzar a lograr. Muy bien. Rafael, gracias por la visita, por esta primera parte, por empezar ya a analizar esta nueva configuración de todo lo que nos dejó este proceso electoral. Bueno, gracias, y espero pues haber contribuido en algo al análisis de la realidad nacional. Muy bien, gracias Rafael Francisco Goches, docente, escritor y analista también de estos temas de realidad nacional. Nosotros vamos a la pausa. Al volver, ya en la segunda parte, tendremos también otro análisis, otro enfoque también de lo que pasa en las realidades de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa, y les recuerdo que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. Banco Agrícola está protegiendo los manglares de nuestro país a través de la Cuenta del Mar. Usted puede subirse a esta ola de los que cuidan el océano, y para conocer más puede visitar bancoagricola.com, Cuenta del Mar, es de Banco Agrícola. Y ahora vamos a hablar con Carlos Marroquín, el director de Tejido Social. Vamos a hablar en esta segunda parte sobre
este rubro, este sector que se está atendiendo de la población, la juventud, en diferentes escenarios, cómo se está comportando? Carlos Barroquín, buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis. Gracias por la invitación. Creo que hay un montón de temas de los que podemos hablar, sobre todo cuando ya estamos finalizando un quinquenio y se vienen ya presentando los retos de lo que viene. Y pues nada, gracias por la invitación. ¿Cómo hacemos un balance, tejido social como tal, de la llegada del presidente Bukele, de este inicio de su periodo? ¿Cómo lo encontraron? Hablando de tejido social como tal, y cómo está hoy. ¿Cómo debemos de entender tejido social y por qué se creó una dirección? Bueno, fíjate que creo que primero hay que contextualizar un poco el nacimiento de la dirección, por qué y cuál es la visión que el presidente ha tenido al respecto de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Que si bien es cierto, dentro del Ejecutivo es un proyecto nuevo, pero no dentro de la visión del presidente Bukele, porque cuando él fue alcalde de la capital, en la alcaldía de San Salvador se formó durante su periodo, durante su gestión, la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, que también mantiene como su misma integridad y su misma visión hoy, el espíritu de eso, hoy en el Ejecutivo, que siempre fue el hecho de que, si bien es cierto, existían, por ejemplo, la subgerencia de participación ciudadana, que en teoría eran los que estaban en el terreno, en las comunidades, pero yo creo que a veces los proyectos, si no los formulas bajo la pasión de transformar realidades, se quedan simple y sencillamente en un proceso de pasapapeles, y que te busca la señora porque te dio la carta de la junta directiva, porque quieren reparar una luz eléctrica en una comunidad, y que está bien, sí. Pero yo creo que la Dirección de Tejido Social siempre, y el espíritu justamente que el presidente inyectó en la formulación de esto, siempre fue el hecho de entender toda la vulnerabilidad que existe en el territorio y que siempre ha existido, y que lastimosamente con la pobreza a la que nos sometieron los gobiernos anteriores, la vulnerabilidad, la estigmatización, la exclusión de las personas que menos poder adquisitivo tienen, se acrecentó, pues. Entonces, el 2019 de verdad que significó un reto enorme, porque en julio, que se lanza la fase 2 del Plan Control Territorial, que es la que le da nacimiento a esta dirección, nos encontramos un país totalmente desangrado, un país que se hundía, un país que estaba naufragando a causa de los problemas de seguridad, en primer lugar, y luego los problemas económicos. Y que son problemas históricos, que son problemas de país, que vienen arrastrándose por décadas. Exclusión, mencionabas, pobreza, la vulnerabilidad, sí. y que al final, cuando no tomas decisiones en pro de los menos favorecidos, se siguen profundizando. Se profundizan y han sido temas estructurales, pues, de este país. Entonces, pero creo que si hay un líder que es muy aterrizado en su visión, y que es parte del papel que nosotros hemos hecho, entender su visión y trasladarla a los territorios, es el presidente Bukele. Entonces, por eso es que, si ves, siempre se ha ido priorizando las situaciones que más han aquejado a los salvadoreños durante mucho tiempo, y que en algún momento creo que todos pensamos que era una utopía encontrar una solución, como por ejemplo el tema de seguridad. Entonces, con el nacimiento de la Dirección de Tejido Social, lo que se vino marcando muy positivamente es que, bueno, en el pasado nunca hubo una inversión tan grande en los temas que tienen que ver con la prevención de la violencia, que es lo que esta dirección ha ido haciendo justamente a través de programas tan emblemáticos para el presidente como los centros urbanos de bienestar y oportunidad, los cubos que han ido a los terrenos, que tiene una inversión cada uno de aproximadamente $1 millón. Entonces, y si estamos hablando que en el país están funcionando ya 12 cubos, estamos hablando de que 12 millones han ido a comunidades altamente vulnerables, y que antes recibían a lo sumo las láminas que llegaba un político a regalar en una campaña, el delantal, el vaso con el logotipo del partido político, pero no recibía una inversión que pudiese golpear positivamente todos esos problemas de los que hemos hablado, la exclusión, etcétera. Se criticaba incluso en un momento la instalación de estos cubos, porque veíamos las imágenes. ¿Por qué llevar estas infraestructuras a estas comunidades?
ahora, después de la implementación, ya pasando justamente la ocupación de las comunidades en estos cubos, en estos centros, ¿cuál podría ser el balance de ellos, la incidencia de estos? Bueno, hay una anécdota que el presidente suele contar cuando habla de los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Estábamos en la alcaldía de San Salvador, ya habíamos logrado conseguir algunos fondos para la construcción. Obviamente todo esto pasa al Consejo Municipal, y hubo un político que igual, así como él lo hace, yo también me voy a reservar el nombre, pero de un partido de oposición, de Arena, que le dijo: mira, yo no creo que esas inversiones sea necesario hacerlas en comunidades, porque son cosas demasiado finas, cosas que al final la gente las va a terminar dañando y las va a destruir, y van a ser al final no inversiones, sino que gastos para esta municipalidad. Ese dinero lo podríamos utilizar para otras cosas, etcétera. El presidente le preguntó: mira, y en tu casa, que yo sé pues que hacía de ser, le dijo, ¿verdad que tu cocina la tenés con mármol y has de tener alguna línea blanca bien profunda? Y sí, le dijo, pero esa es mi casa. Entonces la respuesta del presidente Bukele, en aquel entonces como alcalde, fue: pero esa es la casa de los salvadoreños también, ¿por qué no deberíamos de hacer inversiones? Y justamente ahí nace aquella frase que dice que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Entonces los centros urbanos de bienestar y oportunidades, como te digo, al final representan un tema muy fino, porque es una construcción muy bella dentro de un barrio, pero que al final no es tanto la infraestructura o la obra gris la importancia de los procesos que nosotros llevamos. Lo importante son las personas que conviven dentro de estos espacios. Fíjate que recientemente USAID financió a PNUD para poder hacer un estudio sobre el impacto que los cubos han tenido. Obviamente, de un proyecto como tal, no esperes obtener resultados negativos, aunque puede pasar. Pero fíjate que nos encontramos que, por ejemplo, los cubos, según esta encuesta que ellos realizaron, no es una encuesta que realizó el gobierno, sino que es una encuesta que realizó, de hecho, Cantar Mercaplan, que es una encuestadora internacional y fue financiada por USAID, por la Embajada de los Estados Unidos. Decía que de los entrevistados, el 94% de personas se sintió mucho más segura en su comunidad con la llegada de los cubos. Hay que decir que los cubos comenzaron a llegar a las comunidades desde el año 2021, si no me equivoco, y que con la llegada de los centros urbanos de bienestar y oportunidades aún nos enfrentábamos al panorama de inseguridad, porque aún los grupos que están al margen de la ley estaban en las comunidades y en los barrios. Pero desde allí vemos y creo que es un punto que hay que resaltar: en este país nunca se le hizo alguna inversión a los liderazgos positivos que ya teníamos en las comunidades. Yo escuchaba antes a la persona que tú entrevistabas que hablaba justamente de eso, de los liderazgos que pueden haber, y de que cómo estos líderes pueden guiar procesos como por ejemplo los 44 municipios que hoy tiene nuestro país. Y al final en nuestras comunidades hay personas que son muy óptimas, lo que pasa es que no han tenido inversión, no ha habido un Estado que les acuerde, que les resalte, que les brinde recursos para que sus liderazgos sean potenciados dentro de las comunidades. Y los cubos han hecho eso. Estos espacios lo que hacen es que estos líderes se empoderen, que estos líderes entiendan que pueden darle solución a sus comunidades de cualquier índole. Y la misma comunidad identifica los cubos, según la encuesta, como ese espacio donde se puede encontrar solución a problemas como, por ejemplo, problemas que tienen que ver con ANDA, problemas que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, con la DOM, porque este espacio permite que desde ahí se puedan canalizar todas las solicitudes y necesidades que las comunidades tienen. Entonces, por eso me parece como bien fabuloso, y si gustas, bueno, al final te dejo la encuesta también para que puedas analizarla. Voy a la pregunta: ¿pasó lo que decía este político? ¿Se dañaron las comunidades estos cubos? Fíjate que no. Al contrario, descubrimos que antes hay un proceso formativo. Nosotros lo que hacemos es identificar una organización juvenil en los territorios. Si no existe, la formamos. Esa es parte de las cosas que hace Tejido Social, aparte de los centros urbanos de bienestar y oportunidades.
Y esta organización, que es de la comunidad, tenemos como política que no pueden ser personas fuera de la comunidad, sino personas de la comunidad las que van a administrar el espacio. Estos chicos comienzan a administrar el lugar y, al contrario, lo que hemos encontrado es que estas comunidades se hacen autosostenibles y hacen muchas más gestiones para su espacio, porque la comunidad adopta el cubo y al final se convierte como un espacio más de la comunidad. Y obviamente no vas a, lo que Nayib le dijo al político, vos no vas a dañar el mármol de tu cocina. Entonces los chicos no van a dañar un espacio que es suyo, que ya no, que deja de ser de tejido social y se convierte en un espacio de la comunidad. ¿Cómo se priorizan estas comunidades? ¿Cómo tejido social llega a estas comunidades y dice, aquí vamos a invertir, aquí se necesita la inversión? Fíjate que estos 5 años nos sirvieron para elaborar un manual de intervención comunitaria, algo que tampoco en este país existía, porque, aún si eras medio de comunicación y querías ir a una comunidad altamente vulnerable, era muy complicado. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Y esto lo puedes tropicalizar a cualquier sociedad que se encuentre en conflicto. El manual de intervención comunitaria dice que para ir a una comunidad, el primer paso es encontrar un contacto primario. ¿Quién puede ser ese contacto primario? De hecho, ayer lo hablaba con un muy buen amigo este tema. El contacto primario puede ser la señora que vende pan, porque esa señora conoce a toda la comunidad. Puede ser quien se encarga de la elaboración de los torneos deportivos, por ejemplo, los torneos de fútbol. Que pueden ser líderes locales. Son líderes locales. Él debe de ser tu contacto primario. Un artista, un educador, una madre de familia, un padre, puede ser un chico. Aún en algunos casos puede llegar a ser hasta algún niño que es de esos niños que son pilas en la comunidad y que pueden identificarte a cualquier otro líder comunitario, y él puede ser tu contacto primario. Desde ahí ya tenés el primer paso para ingresar a la comunidad. Luego, lo que este manual dice es que debes de entender los intereses de la comunidad, porque no todas las comunidades son iguales. No puedes formular un plan para intervenir las comunidades si no las conoces, si no las has estudiado, y si no has salido de una comunidad, si has permanecido en una misma, no vas a entender lo que las otras comunidades tienen. Te pongo el ejemplo de la alcaldía de San Salvador, porque fue un proceso muy enriquecedor para nosotros, donde aprendimos mucho. San Salvador tiene, San Salvador en aquel momento, antes de la distribución de los municipios, tenía 1.200 comunidades aproximadamente. De esas 1.200, nosotros identificamos 4 que representaban verdaderos desafíos por la vulnerabilidad. ¿Qué hicimos en esas 4? Diagnósticos. ¿Qué nos arrojaron los diagnósticos? La posibilidad y la necesidad de espacios como los cubos. Entonces, de ahí nace el primer cubo, que es el de la Comunidad Iberia en el distrito 6 de San Salvador, y luego el segundo, que fue el que ya el Consejo Municipal se opuso que construyéramos, que es el de la Colonia Ibu. En la Iberia aproximadamente hay 8.000 salvadoreños que viven. Y en la Colonia Ibu aproximadamente hay 11.000 salvadoreños. Entonces estamos hablando que hay una densidad poblacional muy grande, y que es prácticamente los datos que nos fueron arrojando los diagnósticos, y desde ahí se toman decisiones de a dónde van a ir los cubos. Agregarle otros datos como la vulnerabilidad, la estigmatización, rasgos muy marcados de violencia, y por ahí hemos ido caminando estos 5 años. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Al volver vamos a hablar justamente cómo ha sido el trabajo desde la llegada en torno a la realidad de las comunidades con la violencia y lo que actualmente se tiene y cómo se está trabajando con ello. Vamos a la pausa, 7:38. Este es el Diálogo de la Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Buenos días, si usted recién nos sintoniza. Conversamos con Carlos Marroquín, director de Tejido Social de nuestro país. Estábamos hablando sobre la intervención en las comunidades, cómo se priorizan los recursos para llevar diversos proyectos, porque no solo son los cubos los que se están llevando a las comunidades, entiendo, Carlos. Pero voy a partir de realidades. Decía, para poder intervenir, para poder llegar, hay que conocer la realidad que cada una de las comunidades vive. ¿Cómo se hace el diagnóstico desde esta unidad? ¿Cómo conocer esa realidad? Porque muchas veces, podría decirlo así, muchos vivimos en burbujas que podríamos no entender lo que sucede en las comunidades.
Bueno, lo que te decía era, primero tenés que conocer y sobre todo tenés que escuchar a las personas. Cuando sos funcionario y realmente no te basás a la opinión pública, o dejas de escuchar a la gente, sobre todo la crítica positiva, creo que puedes errar y puedes tomar malas decisiones en el camino, y creo que es parte de lo que hemos visto mucho tiempo, y por eso es importante todos los días vernos en ese espejo, el espejo de lo que dice la gente. En el lenguaje popular siempre existieron, y creo que vos lo sabés, comunidades que fueron altamente estigmatizadas, y que a pesar de que otras probablemente tuvieron muchos más rasgos de violencia, pero no eran tan populares como esta. Entonces es parte de lo que tenés que escuchar, no hay que inventar la rueda, sino que tenés que ir a esos espacios que han sido altamente estigmatizados, porque sabés que lejos de solo lo que sufrimos a causa de los grupos que están al margen de la ley, o llámese pandillas, hay muchas personas buenas en las comunidades. No todos eran, exactamente a este punto, y no todos eran malos, no todos eran pandilleros, que si no las comunidades estarían vacías. Hoy podemos ver con la puesta en marcha del régimen de excepción, con el éxito que ha tenido el plan control territorial, que la gente buena siempre fue mucha más. Lo que pasa es que estaban sometidos y amordazados a causa de la violencia, a veces simbólica, las cabezas que encontrabas en los barrios y todo eso. Era una forma de silenciar al que era bueno, al líder positivo. Entonces hoy, que puedes ver, debes de trabajar por borrar el estigma de estos lugares, porque fue una afectación muy grave. Probablemente hemos tenido mucha gente que han sido brillantes intelectualmente, académicamente, artísticamente, que se vieron frenados a recibir alguna oportunidad para poder desarrollarse integralmente porque venían de esas comunidades. Entonces es un poco, como te digo, escuchar a las personas para poder llegar hasta estos espacios. Y de otra parte está todo el tema también de las investigaciones que nosotros hemos ido haciendo, porque a ver, no en todas las comunidades que las pandillas gobernaban sufrían la violencia simbólica. Sí. No tenías tantos homicidios, no tenías todo, pero si por ejemplo tenías un alto nivel de reclutamiento de adolescentes y jóvenes a estos grupos, y desde ahí se nutría y se enviaban a otras comunidades donde pasaba todo este tema de la violencia. Entonces hemos hecho investigaciones durante estos 5 años que nos han arrojado, estos son los lugares donde se tiene que trabajar, diagnósticos que han sido puestos en el escritorio del presidente, que el presidente los ha chequeado y que también él nos ha dado una luz y una guía de por dónde es que tenemos que ir. Carlos, ¿podrías decir, venir de una comunidad, conocer la realidad, es haber participado, por ejemplo, en sectores artísticos de estos grupos urbanos que muchas veces habían estado invisibilizados, da un pie adelante para poder estar al frente de esta dirección? Yo creería que en primer lugar fue Dios, porque si me preguntas por mi misma historia, soy un tipo descalificado para estar acá, y realmente el que me puso en este lugar fue, en primer lugar, Dios, luego el presidente, justamente viendo todo ese trabajo. Vengo de una comunidad que fue altamente vulnerable, de hecho, donde hemos iniciado muchos procesos, porque por el simple hecho de conocer, pues yo crecí en ese lugar, entiendo toda la vulnerabilidad que sufrimos y la ausencia que el Estado tuvo en estos barrios, al punto que hace 13 años, si no me equivoco fue en julio, las pandillas le enviaron un mensaje al Estado salvadoreño y a la comunidad internacional de que ellos eran quienes gobernaban este país, e incendiaron un autobús. Muchísima gente sufrió. Lo único que vimos de transformación en el lugar fue que hubo represión al máximo nivel. O sea, la represión fue la única respuesta. Nunca hubo un programa, nunca hubo una inversión para las personas que queríamos cambiar nuestra comunidad y nuestro barrio y que queríamos cosas distintas.
obviamente en medio del conflicto, y eso pasa en todas las sociedades, siempre el arte camina, siempre el arte se pasea, siempre la cultura se mueve, y nosotros descubrimos muchos chicos, dentro de ellos Luis Alejandro Zabaleta, Luigi 12, un artista de rap que trascendió muchísimo y que hizo colaboraciones con artistas internacionales dentro del género urbano, que fue asesinado también por las pandillas por llevar a cabo procesos de prevención de la violencia. De hecho, por él nombramos el Cubo, que funciona en ese lugar. Descubrimos el hip hop como cultura y desde sus valores de paz, unión, diversión y sobre todo el amor, que es como su línea transversal, y la solidaridad que te encontrás dentro de todo esto, y encontramos el elemento graffiti, encontramos el elemento rap, y te puedo decir que Dios utilizó esto para salvar nuestras vidas. Si no, creo que tampoco yo estuviera en este lugar, porque hemos crecido en barrios donde la sangre era el pan de cada día y era el agua que bañaba nuestras calles, y aunque suene poético, pero esa era nuestra realidad. ¿Te sentiste estigmatizado en algún momento también? No, sufrí la represión a máximo nivel, pues. O sea, cuando iba a estudiar a la Universidad del Salvador y me atravesaba la Colonia Jardín, la Polanco, para ir a tomar la 2C, siempre pasaba 15, 20 minutos con los soldados siendo torturados prácticamente. Y por eso lo entiendo lo que sufren las comunidades, entiendo lo que sufren muchísimos chicos, entiendo que hay que dar no solo una respuesta represiva, sino que hay que hacer una gran inversión en prevención y en el tema de fortalecer que no se vulneren los derechos de los salvadoreños. Precisamente ese punto, si hizo una extracción, digámoslo así, de pandillas, quedó un vacío en las comunidades que hay que atender. Llegaron con... O eso es lo que se busca, llegar a llenar estos espacios que hasta cierto nivel o hasta cierto punto era una realidad cotidiana en las comunidades. Mira, si hay como te lo dije al principio, y no lo digo por quedar bien con él, sino por todos estos años que tengo de conocerle, de que seamos amigos, de interactuar y compartir ideas. Si hay un tipo que es brillante, es el presidente Bukele. Él sabe, y lo ha dicho en muchos espacios, que el cáncer no se trata con acetaminofén. Y cuando te arrancas un cascarón no le vas a echar solo agua si te está saliendo sangre, hay que curarlo. Entonces, es lo que pasó. La extracción de los criminales era arrancar ese cascarón porque le estaba haciendo daño al cuerpo, y era meter quimioterapias, que ha sido todo el tema del régimen de excepción. Hoy viene fortalecer todo el sistema inmunológico a través de programas como el Cubo, por ejemplo, que ha dado respuesta a que, por ejemplo, 5 de cada 10 niños y niñas entrevistados en esta encuesta de USAID modificaron o aumentaron su tiempo de actividades recreativas. Nuestras comunidades vivían en encierro. La gente a las 6 de la tarde, los salvadoreños de bien estaban encerrados y no podían optar a disfrutar los espacios públicos que, ojo, la construcción de nuestro país desde hace muchísimo tiempo nos dice que de las cosas que carecen nuestras comunidades es de espacios recreativos y espacios públicos. Entonces es parte de irle dando respuesta para que la gente hoy pueda disfrutar esos espacios. Por eso ves lugares como, por ejemplo, el cine al aire libre que el Ministerio de Obras Públicas lanzó hace unos meses, sí, abarrotado de salvadoreños que llegan a disfrutar, porque carecemos de esos espacios. Entonces es parte hoy de fortalecer ese sistema inmunológico de nuestras comunidades, que se puedan llevar a cabo espacios públicos, construcción de canchas, de parques, de cubos, construcción de lugares como este cine al aire libre, la remodelación del centro histórico y las otras fases que se están haciendo, porque los salvadoreños necesitamos esos espacios, y es parte de esta transformación positiva que viene a estas zonas que han sido vulnerables. Y que la gente parece que se apropia de esos espacios, porque los vemos llenos, los vemos ocupados. Es que en realidad es para ellos. O sea, nada de lo que este gobierno hace es para nosotros, sino que es para las personas de bien, todos estos salvadoreños que luchan, que pelean a diario y que necesitan estos espacios para poder llegar con sus hijos, con sus hijas, y tener un lugar donde respirar un poco en un país a donde no respirabas. 7:50 de la mañana, vamos a hacer la última pausa del programa. Conversamos con Carlos Marroquín sobre esta nueva realidad en las comunidades, y vamos al volver a hablar un poco a futuro. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que se busca a
a ese sector de atención de la población. Pausa. Continuamos con más. En este último bloque del programa conversamos con Carlos Marroquín de Tejido Social. Planteábamos hacia dónde va la dirección, hacia dónde va el rumbo de atención a las comunidades. Se vienen más cubos, hay más inversión en torno a esto y todos son exactamente iguales. Fíjate que sí, existe un cubo tipo. Okay. Lo que se va modificando es lo que te decía en un inicio, que es el tema de entender los intereses de la comunidad. Sí. Porque, por ejemplo, el cubo Luigi 12 es un cubo que está en un barrio donde existe, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, muchos raperos, mucha gente que hace breaking. Entonces va un poco modificado a atender las necesidades de estos chicos. Pero hay cubos, por ejemplo, como el de Valle Verde en Apopa, a donde existe una red de artistas de baile, de todo tipo de baile, desde tema que va de danza moderna hasta K-pop y otro tipo de actividades. Y tenés, por ejemplo, el cubo de la Colonia Ivo, que es bien particular, porque en su gran mayoría quienes asisten a ese espacio es un club de adultos mayores. Todos los adultos mayores de la comunidad se han apropiado el lugar y ahí ves desde terapias que tienen que ver con su salud mental, hasta temas de baile de ellos mismos y actividades que realizan alrededor de. Entonces hay que entender cuál es la dimensión de las comunidades a las que nos enfrentamos y eso es parte del desafío y del trabajo que nosotros hacemos, entender a la comunidad. ¿Dónde se van a construir futuros cubos? Mira, hay 10 cubos que vienen, que ya el proceso de licitación prácticamente se finalizó. La unidad ejecutora está en el Ministerio de Obras Públicas, entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto con el MOP. Romeo se ha puesto muy en la cabeza de liderar toda esta parte y ya vienen esos cubos. Son el cubo de San Marcos, que va a estar ubicado en la comunidad 10 de octubre, que es una comunidad que fue altamente vulnerable en este municipio. Luego viene el cubo de Nejapa, que está ubicado, el lugar es conocido como la calle Vieja de Nejapa, que es prácticamente donde estaba la frontera invisible que dividía a las pandillas. Entonces, un sitio que vio el derramamiento de sangre a niveles muy grandes en este municipio, y vamos a colocar un cubo ahí. Está otro que va a ser ubicado en el distrito de Zaragoza, exactamente en Jardines de Zaragoza, que también es un lugar a donde la violencia imperó y gobernó durante mucho tiempo. Está un cubo que viene en Ciudad Futura, esto es en el distrito de Cuscatancingo, que es una promesa que el presidente Bukele hizo y que le vamos a dar respuesta a la comunidad ya llevando este espacio, cumpliendo una promesa del señor presidente. Está un cubo en Altavista, que Altavista, aparte de todo el tema de violencia que sufrió, es uno de los asentamientos más grandes de personas de toda Centroamérica, de toda esta región. Entonces es un sitio muy importante para nosotros. El del Saburo Irao, que es un parque al que mis abuelos me llevaban, pero que también por la violencia que se comenzó a asentar en la Nicaragua, en la Costa Rica, en los Lencas, en la San Rafa, y el presidente tiene un megaproyecto para ese lugar que él en su momento lo anunciará, y nosotros vamos a como iniciar poniendo nuestro punto de apoyo para estas comunidades, llevando un cubo a ese lugar. Luego está el del Distrito Italia, que quienes conocen Tonacatepeque saben que era un sitio, una ciudad sin gobernanza, era otro mundo. Y yo he trabajado mucho en esa comunidad, en ese lugar, tanto en el Distrito Italia como en Paso Puente, donde hemos hecho proyectos con la ministra de Vivienda, y en el Residencial Libertad. Es gigantesco, viven muchísimos salvadoreños y queremos también llevar un espacio de estos para darle una alternativa a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que crecieron en ese sistema de violencia y que hoy queremos decirles el Estado está presente en este lugar, no solo con represión, no solo extrayendo ese cáncer que vino y destruyó sus comunidades, sino también dando una respuesta a través de procesos de prevención de la violencia. Luego está el del Cantón Chancuyo, que es en la zona occidental del país, es en Santa Ana, una zona fronteriza que se vio afectada por temas de narcotráfico, de narcomenudeo, de pandillas, y nosotros vamos a llevar un espacio a ese lugar. El de Chinameca, que también es una zona muy linda y que la violencia también golpeó mucho este municipio.
y el último cubo que está ubicado en el centro de Ciudad Delgado, que también es un municipio que siempre estuvo rankeando entre los municipios más violentos de ese país, y por ende nosotros a través de los diagnósticos sabemos que va a ser muy acertado, muy atinado llevar este cubo a este lugar. Aparte que existe una red de organizaciones juveniles, Los Camaleones, por ejemplo, Bajo Mundo, que es un grupo artístico fenomenal, y todas estas redes juveniles sé que van a nutrir mucho para que este espacio pueda darle una respuesta a los delgadenses y desde ahí encuentren solución a muchos problemas de exclusión que han sufrido por décadas. Carlos, se nos acabó el tiempo, pero en pocas palabras, ¿cómo ha sido estos 5 años en la dirección? Mira, yo puedo resumir que estos 5 años para Tejido Social nos sirvieron para llevar la visión del presidente Bukele sobre vulnerabilidad a zonas que realmente lo necesitaban. Puedo resumirte que estos 5 años hemos visto la mano de Dios sobre todas las cosas, para poder entender mucho más a un pueblo que sufrió y que hoy después de muchísimo tiempo, estos 5 años han visto la luz, y sé que siguen viendo la luz porque al final creo que no es solo el presidente Bukele, sino que realmente es Dios quien gobierna este país, quien nos está dirigiendo a que las cosas buenas vayan pasando, y realmente sé que lo que viene va a ser mucho mejor de todo lo que ha pasado hasta hoy. Buenísimo, gracias por el tiempo y gracias por explicarnos también esta nueva visión. No, a ti, Luis, gracias. A usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía, y recuerde, una noche mágica estará acá en Grupo Megavisión, exclusiva a través de Canal 21. Este partido entre la selección de El Salvador y el Cádiz de España no se lo puede perder, y esté pendiente de la programación de Canal 21 porque podrá ganar entradas para una noche mágica este próximo 30 de mayo. Es todo, pásela bonito. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.